Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy está grabando un vídeo sobre Antoni Tàpies para otro proyecto que no tiene que ver con el canal directamente, y en un momento dado de la biografía de Tàpies, cuando él va a Nueva York, o más bien lo llevan de la manita para hacer un poco todo este paripé que tiene que ver con el contexto político de la época, de los años 50, de Estados Unidos y el gobierno americano metiendo mano para hacer una guerra cultural contra el bloque soviético. Pues bien, en este contexto, Tàpies conoce la obra de Willem de Kooning, entre otros artistas que ya hemos hablado en este canal. Hemos tratado bastante este contexto norteamericano, a través de Gorky, a través de Rothko, incluso hay un vídeo dedicado al contexto propiamente dicho de la CIA y el expresionismo abstracto, y me he acordado que no he tratado a Willem de Kooning, que probablemente de toda esta troupe, ¿no? También lo tocamos en Philip Gaston bastante este contexto, pero Willem de Kooning es de mis artistas que más me han gustado. No diría favoritos, pero en algún momento de mi vida sí que lo ha sido, sin importarme lo que hacía, ni lo que representaba, ni nada, simplemente porque me gustaba su pintura. Quizá porque representaba muy bien esa fusión entre lo que entendemos como pintura abstracta, matérica y a la vez figurativa o intuitiva. Es como una especie de precursión de ese expresionismo figurativo que llamaremos posteriormente neoexpresionismo, que veremos en artistas como Baselitz o como todos los alemanes, Immendorf, o quizá en su mejor representante a nivel popular en Basquiat, Jean-Michel Basquiat. Es ese tipo de pintura que, siendo totalmente abstracta o siguiendo los preceptos de una pintura abstracta, se libera a través del uso recurrente de figuras que no tienen por qué representar algo, sino que son una especie de canal, de recurso artístico donde el pintor acude para liberar a través de una figura o una representación, una forma, toda la demás capa de pintura, de tensiones compositivas que no tienen un anclaje figurativo, es decir, hay una abstracción a través de la propia figuración. Esto suena extraño o contradictorio, pero no lo es. Y de hecho, de Kooning es el mejor ejemplo para ver esto, ¿no? Es algo que han hecho todos los artistas a lo largo del tiempo. Incluso cuando tú ves una pintura figurativa, en muchas ocasiones se acuden a símbolos, a recurrentes figuras o mitologías o escenas para representar otra cosa que no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Cuando hemos visto Venus desnudas, y este es para hacer un poco de no pornografía de la época, o cuando hemos visto, por ejemplo, también ciertos animales colocados de tal manera, era para transmitir un mensaje, o en otras ocasiones simplemente el pintor necesitaba ponerse a pintar en ese día en el taller, porque el pintor es una especie de artesano que tiene que producir cosas. Ese día no se te ocurre nada y acudes a un simbolito, a una figura, a algo que repites, a algo recurrente para poder empezar a desbloquear los hados y las musas, o llevarte a un lugar, o simplemente ponerte a trabajar presuponiendo que eres pintor o pintora y ese es tu oficio y se acabó. Entonces te sientas delante del lienzo y que pues acudes a aquello. En de Kooning eso se va a ver muy bien a través de esas, de nuevo, Venus, un poco Venus casi prehistóricas, que vamos a ver repetidas una y otra vez, y que en el fondo simplemente son un pretexto, una excusa para trabajar la abstracción a través de la expresión. Esto, si le quisiéramos dar una dimensión mucho más profunda o más densa, podríamos tirar del hilo de cómo se ha recurrido siempre al papel de la mujer como musa inspiradora o como figura que representa a través del desnudo, incluso del propio deseo de la escena no dominada por el hombre, que es el pintor, el artista, que transforma esa imagen al gusto y semejanza de lo que desea o de lo que anhela. Creo que esto a veces pues puede estar de una forma incluso inconsciente. No creo que haya sido una intención prioritaria en el arte de de Kooning, pero bueno, ahí queda esa lectura. Siempre a quien le da la gana lo puede tirar por ahí. También es interesante en la figura de Willem de Kooning ver la oposición de esa forma de hacer arte, de ese contexto del expresionismo abstracto apadrinado por el gobierno norteamericano, utilizado como una herramienta política, en contraposición a su pareja, Elaine de Kooning, o bueno, su nombre de soltera, porque estos protestantes ya sabéis que tienen esta costumbre, Elaine Marie Friet, que también era un artista muy interesante y muy importante de la época, pero vemos las dos figuras, ¿no? Como la figura del hombre exitoso que cumple el sueño norteamericano, porque de Kooning también tiene eso, ahora lo veremos, cómo viene de la especie de una aparente nada y acaba en una cumbre donde sus obras valen millones de millones, y la otra, que es la artista un poco al margen o a la sombra de, y que encima tiene que soportar, pues bueno, el cliché del expresionista abstracto, que es alcohólico.
Y alguien tiene que gestionarle la vida y darle una seguridad emocional en casa y este tipo de sustentos que no hemos dejado de ver en todas las biografías de grandes artistas, en general en el contexto norteamericano y en general en todos los sitios. No, esto no cambia mucho, pero bueno, es que casualmente hemos tocado bastantes figuras emblemáticas de ese contexto norteamericano. También a través de la obra de Edward Hopper vemos una contraposición o una contestación, cómo el arte nunca es un único discurso, aunque así se pretenda en ocasiones, y por eso consideraba interesante incluir, aunque sea de forma breve, la figura de de Kooning. Y digo de forma breve porque mi intención hoy es hacerlo lo más breve posible. He hablado en muchísimos otros vídeos sobre este contexto, sobre estos artistas que rodeaban el expresionismo abstracto. Incluso en Philip Gaston vemos la evolución típica de estos artistas que empezaban con una educación cercana a los preceptos de las vanguardias, incluso del impresionismo parisino, de una figuración académica que refleja en Europa el ideal del artista, ¿no? Y lo trae luego a los Estados Unidos, cómo a través del giro de poder, la utilización de la cultura como una herramienta de dominación a nivel mundial, el arte abstracto tiene su auge. El arte abstracto en realidad en un principio no tenía una intención política, sino que era lo contrario, era una contestación política a las vanguardias que se consideraban muy politizadas y querían hacer un arte puro. Ese arte puro luego pues es acaparado por un Estado y pasa lo que acaba pasando. Luego ya la cosa se distorsiona, se mete el mercado de por medio y tenemos aquí la típica historia que ya he contado muchas veces, así que no lo voy a repetir. Vamos a hacer un vídeo sobre de Kooning como pretexto para ver sus cuadros. Willem de Kooning fue un pintor neerlandés que nació en Rotterdam pero que consolidó su carrera en los Estados Unidos. Sin ese lugar no tendría razón de ser su figura y esto confirma y corrobora esa tonadilla que también repito en muchos vídeos de si naces en Mozambique y te quedas allí, por muy buen artista que seas, no te va a tener en consideración la historia del arte oficial o hegemónica, porque todo esto sucede a través de los sitios de poder, de los lugares económicamente fuertes que tienen una intención también geopolítica. Hay cierta posición geoestratégica en la cultura y en el encumbramiento de ciertos nombres. A de Kooning no solo lo recordamos por su influencia en el arte contemporáneo, por su obra, sino también por su valor en el mercado, especialmente en los últimos coletazos del siglo XX. Pero también es aceptado en ese contexto del expresionismo abstracto americano porque representa muy bien el sueño americano, que es al final lo que quiere vender ese movimiento artístico. Quiere vender figuras totalmente individuales que ya no tienen tanta relación con ese genio romántico, decadente, nihilista, típico alemán del contexto europeo, ¿no? Sino que ya tienen mucho más que ver con el sueño yanqui puro y duro de tú solo eres capaz de transformar tu mundo si tienes suerte, éxito, trabajo y también tienes libertad para ello. El expresionismo abstracto quiere promulgar esa idea de libertad tan absoluta en la cual el artista representa que puede pintar la nada o pintar como le dé la gana o le salga de cipote, que va a convertirse en artista de éxito igualmente. Y cuando he dicho cipote no es casual, porque en de Kooning no deberíamos dejar de ver todo el rato el contrapeso de Elaine de Kooning, porque ella pintaba prácticamente igual que él en cierto momento. Pasa lo mismo que con Sally Mitchell y Milton Avery, parejas de artistas muy educados los dos, con una formación muy buena. O sea, no puedes aquí distinguir, no, es que no sabía nada y se sumó al carro del otro, se le puso la chepa, no, sino que realmente son artistas que parten de una posición muy similar, que su trabajo en cierto momento puede ser muy parejo, incluso pertenecen a mismos contextos artísticos, pero vemos una clara ventaja o un claro distanciamiento a lo largo de la carrera en el papel masculino frente al papel femenino. Y esto, insisto, no pretendo que sea una reivindicación aquí típica ahora de feminismo, sino que es interesante ver cómo se forjan las carreras artísticas, cómo esos grandes nombres pasan a la historia del arte y quedan en un libro, y eso luego inspira a otros artistas en lugar de otros nombres que han quedado sepultados, tanto si es mujer como si fuese una persona de otro país, de otro lugar, que hiciese cosas interesantes y que no nos va a llegar nunca. Porque el arte tiene mucho más que ver con lo político de lo que aparentemente pues, se quiere ver o se quiere intuir. Bien, Willem de Kooning decimos que cumple ese sueño norteamericano típico del tío Sam porque llega a los Estados Unidos soñando con triunfar. Él viene
de Rotterdam, de los Países Bajos, ha estudiado en la Academia de Rotterdam de Bellas Artes, que por cierto es bastante famosa entre la gente que va a hacer Erasmus, y de hecho se dedicaba profesionalmente a las artes en su país natal, pero no de la forma que él quería o que la gente entiende el arte. Y esto es muy interesante de ver también porque los últimos vídeos sobre el Art Deco, el Art Nouveau, el modernismo, etc., hemos visto esta especie de distanciamiento entre los artistas que pertenecían a las vanguardias con pretensiones políticas, filosóficas muy grandes, ¿no? De casi que van a transformar la sociedad o que son como demiurgos sociales y políticos, frente a artistas que simplemente pues trabajaban en un aspecto más decorativo, más funcional, más cercano a lo que se entendía como artesanía, y este es el caso de de Kooning. Su formación es muy similar a este ámbito o a este contexto, y de hecho él acaba trabajando como director artístico de unos grandes almacenes de Rotterdam. Hasta que finalmente decide perseguir su sueño americano, estamos en los años 20 ya bien entraditos, llega a los Estados Unidos, hace un periplo por varias ciudades, ¿no? Pues lo típico recorrido de inmigrante que viene en un barco, y acaba conociendo a Archie Gorky, pintor del cual tienes un vídeo completo aquí que es muy interesante. Y es que sin Gorky tampoco se entendería de Kooning. De hecho, en muchas ocasiones hemos visto artistas que petaron el mercado y que ahora, bueno, están un poco olvidados, ¿no? Cosas del mercado, como por ejemplo Eddie Martínez, que a veces recordaban demasiado a de Kooning, que es una tendencia normal porque de Kooning estaba quemado en el mercado del arte a finales... quemado moviendo millones, yo hablo de tendencias. Y entonces él intentó asociar a de Kooning como una especie de continuación en un contexto joven, esto se hace mucho en el contexto mercantil del arte, pero en realidad el propio artista estaba basado en cuadros que eran prácticamente idénticos a la manera de pintar de Archie Gorky. Y es que ambos artistas, me refiero a de Kooning y a Gorky, eran de la misma generación. Habían, si no recuerdo mal, no quiero meter la gamba, pero creo que nacieron en el mismo año aproximadamente. Y pintaban muy parecidos, influían mucho, eran muy amigos en ese momento, pero creo que Gorky estaba un poco más asentado y ahí vemos estas relaciones que a veces se olvidan también en la tramoya de la historia del arte, y también la veremos en Elaine de Kooning, que es la pareja de Willem, porque vamos a ver que parecen que nacen del mismo lugar todos, ¿no? Artísticamente, y que ahí se van comunicando cosas, se van retroalimentando. Esto pasa mucho cuando te acercas a otros artistas que admiras, pero después cuando se cuenta la historia del arte, todo este alrededor se olvida, se borra, ¿no? Y queda como Willem de Kooning, el gran artista el que hizo tal, el que llegó a tal... Y es como deja de ser interesante, sin entender el contexto al cual yo invito a investigar aquí a través de este vídeo, y sin entender las relaciones que hay a través del arte y de las figuras artísticas de un lugar, de un momento, no tiene sentido hablar de historia del arte. De hecho, si sirve para algo, es para aplicarlo a un contexto y poder superponerlo al nuestro, extraer las cosas, conectar, desechar lo que no interesa, incluso eliminar partes que nos molestan o que ya no tienen ningún sentido, ¿no? Como el ídolo o el culto al relato del gran artista y del nombre individual, por ejemplo. En esa época en la cual conoce a Gorky, de Kooning empieza a estudiar otra vez en la misma manera que está a la americana, que llamo yo, que es mucho pues viendo lo que se hace en París hace 20 años, ¿no? Que es un poco lo que también sucedía, esto lo hablaba en un podcast que no vais a ver aún, no existe todavía, pero yo lo acabo de grabar, sobre Tapies. Y esto sucedía mucho, ¿no? Lo que había pasado en París llegaba luego 10, 20 años después como un rebufo y cambiado, transformado en otro registro, en otro lenguaje, en otros lugares del mundo. En Estados Unidos pasa muchísimo, ven París como un espejo en el cual mirarse y a través del cual educar artísticamente a toda esta generación de artistas. ¿Y quién había en ese París meneando la samba? Pues sí, Pablo Picasso, Miró, los surrealistas y en general todo este contexto de vanguardias que todos conocemos, pero sobre todo... Si estamos hablando de Kooning, debemos tener a Picasso de fondo y a Miró. En este periodo, que en realidad dura unos cuantos años, ¿no? A partir de que he dicho que sobre los años finales de los años 20 conoce a Gorky, sigue dando vueltas, de Kooning no va a ser conocido. Porque de hecho una de las características de ese sueño americano de Willem de Kooning es que es un artista que no conoce el éxito hasta ya siendo un adulto bien formadito, ya, ¿no? A partir de que tiene 45, 50 años más o menos. Durante este periodo va a hacer trabajitos por aquí y por allá, a través del gobierno consigue unos encargos, murales, ¿no? Con esta época del New Deal, y también empezará a pintar una serie de figuras, ¿no? Muy influenciadas de nuevo por Gorky. Por eso insisto en la relación con Archie Gorky, porque yo siempre que he visto a de Kooning veo a Gorky detrás diciendo
¿Qué hace? ¿Me estás copiando o qué? Ah, copiar está mal, derechos de autor, no, como es su amigo, esto no pasa nada. Pues bueno, esto para la gente que está loca con los derechos, la identidad, la individualidad del artista que crea, originalidad, pues en verdad, como siempre, es porque no conoces de dónde salen las cosas. De Kooning, que es el famoso, y Gorky es un poco la figura de culto rechazada de por ahí, pero de Kooning constantemente está trabajando a rebufo de lo que hace Gorky, y Gorky de otros más, pero en este caso la relación es muy evidente. Siempre que Kooning iba un paso por detrás de lo que hacía Gorky. Decía, uy, mira lo que ha hecho ahora mi amigo Gorky. Y voy yo y lo hago. Lo que pasa es que la jugada del dinero y una longevidad vital pues un poco más extendida le dio la buena carta, la buena tirada de dados a Willem. Que insisto, sin menospreciarlo, porque es que a mí me gusta o me gustaba más anteriormente de Kooning mucho a nivel pictórico, me gustaba muchísimo. Hubo una época con 20 y pocos que me fascinaba, ¿no? Pero es que sin el mercado del arte, que esto ningún artista a día de hoy se reconoce si no hay un mercado por medio, pero creo que en de Kooning, sin esa figura totémica del mercado norteamericano post-expresionismo abstracto, no se entendería quién es dentro del lugar de la historia del arte. Sobre todo cuando vemos un artista que no ha parado de repetir prácticamente la misma... me sale en catalán porque... la misma cantarella, porque he grabado lo otro en catalán. Bueno, claro que se ha repetido, ¿no? Que se ha convertido en esta figura firma, en esta figura recurrente del artista que incluso en el concepto de arte abstracto es un monje que va al taller y repite para satisfacer una demanda. Es una figura de artista que yo no paro de criticar y que de hecho a través de este canal y de otros proyectos que voy haciendo que tienen que ver con el olfato o que no tienen que ver directamente con la pintura, trato de reivindicar a un artista en la actualidad que no debe estar anclado, si quiere ser subversivo, a la producción de mercancías para llenar al cochinito, sino que el artista tiene la obligación de encontrar resquicios, grietas y huecos por donde salirse con la suya, donde menear el intelecto o al menos fingir que puede hacerlo. Pues bien, una vez metida la cuña publicitaria, esto lo hago porque al final, como veréis, de Kooning no voy a hablar de tanta sustancia porque no la tiene. Es un artista que a través de estos momentos, como la relación con Gorky, la relación con Elaine de Kooning, luego está todo el día dándole al drinking, como todos estos, tampoco da para mucho más en ese aspecto, ¿no? No es como, o sea, quiero decir, es que en el momento en el cual te come la propia vida, las propias cosas que te rodean, pues tampoco puedes investigar mucho, no hay un aspecto muy intelectual o muy de pensamiento de fondo. De Kooning al final de nuevo va a rebufo de las corrientes del momento. Está en Estados Unidos, él quiere ser un artista de éxito, conoce a gente alrededor y a partir de los años 40-50 ya hemos visto en todos los otros vídeos cómo el propio gobierno incita al expresionismo abstracto como movimiento artístico al cual cualquier artista, pintor, pintora que quiera ser algo en la vida en aquel momento en Nueva York va a tener que adscribirse. Si no lo tienes jodido, y para eso el mejor vídeo es Philip Gaston. Ahí se ve muy clara esa evolución y ese rechazo posterior por parte del artista de un contexto y un momento en el cual si querías formar parte de aquello tenías que pintar eso. Eso que nadie se vuelva muy loco porque a día de hoy pasa igual, solo que de una forma muy atómica, muy dinamitada, ¿no? En redes sociales se ve que una corriente funciona, que una galería o una colección de estas importantes de moda a través de sus redes sociales comparten cierto tipo de arte y los artistas jóvenes que hacen, ven aquello y dicen mierda, yo quiero que me compren, quiero vivir del arte o quiero formar parte de esto y en 4 meses tienes 50.000 millones de personas haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo, a veces sin cuestionarse por qué o de dónde salió aquello, ¿no? Solo que antes pues los tiempos van distintos y esto pues dura un poquito más o los tiempos pues eso, son diferentes, más lentos, más pausados. Y hoy es una centrifugadora descomunal. Pues bien, a partir de esta época, que ya vemos ese Willem de Kooning más abstracto, hasta que llega al final, ¿no? Que ya con la enfermedad, también con es una carrera muy dilatada, muy grande, empieza ya a hacer unas abstracciones un poco más sencillas, que serán muy criticadas, que no estarán tan valoradas por parte del mercado, porque a de Kooning siempre lo van a querer por esta especie de Venus prehistórica repetida hasta la náusea con 50.000 variaciones, que por cierto, sí, vamos a decir la famosa anécdota, no se pintaban en 5 minutos, ¿no? Son pinturas que a veces parecen o dan la sensación de ser muy impulsivas, de estar pintadas en el momento, ¿no? Como una especie de expresión instantánea, como hemos visto en vídeos de Basquiat, que también lo tendrá como una referencia, aunque siempre se diga Cy Twombly, en el fondo está de Kooning, pues
no era así, sino que de Kooning iba al taller, hacía varias obras en serie, ¿no? Y iba trabajando capa sobre capa sobre capa, y a lo mejor tardaba un año entero en corregir o en ajustar esas pinceladas que en apariencia final dan la sensación de un cuadro vibrante hecho en 5 minutos o en una tarde o en 2 días. Y no es así. Por eso también esa cualidad matérica de capas que están secas y se van sobreponiendo una sobre otra, y que imagino que son una pesadilla para cualquier persona que se dedique a la conservación y a la restauración, porque bueno, estos artistas ya sabemos que no se preocupaban mucho de esos aspectos químicos. Que yo esto tampoco es que nadie se preocupe, yo porque estoy con la química y el rollo de las moléculas y los perfumes, y hice un trabajo sobre pigmentos, y es una cosa que siempre me ha interesado a nivel como parte del oficio, que siempre he considerado, esto por ejemplo Mark Rothko sí que lo tenía un poco más presente, que tu oficio, aunque hagas la cosa más plana y lisa, ¿no? Aunque hagas un cuadrado blanco como Malevich, debes conocer las cualidades de la materia con la cual trabajas, ¿no? Porque esa es la gracia de contrarrestar o hacer un contrapeso con la figura del oficio del artista, de la cual se hereda la propia figura del pintor, con la del intelectual, el pensador, el político, el filósofo, etcétera, etcétera, que es la que nos ha dado la oportunidad el siglo XX. Entonces, cuanto mayor número de herramientas, mayor poder a nivel artístico, aunque no hagas ni siquiera pinturas, ¿no? Pero conocer esa parte del oficio creo que sí que es una responsabilidad de quien lo ejerce. En cuanto al aspecto técnico, veremos una intención de componer a través de la abstracción, como hemos dicho, a través de figuras que se convierten posteriormente en abstractas. Buscará asociar líneas, planos, colores de una forma aparentemente intuitiva, pero que tengan una complejidad. A diferencia de la austeridad que vemos en Clayford Steele o, por ejemplo, en Rothko, en de Kooning vemos una intención de llegar a algo más complejo, no por ello mejor, simplemente más enrevesado. Los puntos de partida son parecidos. Luego esto, claro, pues puede ser interesante a nivel teórico de desarrollo durante un tiempo, pero cuando lo repites 40 años, 30 años, pues bueno, que cada uno decida. Esto también, pues, en ese contexto él se consolida, se hace famoso, dará clases en Black Mountain College con John Cage y Albers, toda esta peña de Robbie de Lowe. Aquí no hay nada que contar, todo le va de puta madre, se hace famosísimo, y bueno, a partir de ahí llegamos a una especie de reiteración con sus Woman a partir de los años 50, que también las adquiere el MoMA, y a partir de aquí pues toda la mafia esta de los americanos y sus museos, que es que no lo encuentro interesante, y como lo he contado en otros vídeos ya, yo diría que esta parte nos la podemos ahorrar. Al final aquí lo importante es entender que hay una pintura que tiene que ver con el movimiento corporal también. Estamos en un contexto ya donde el arte conceptual, el happening están aceptados. El pintor no es simplemente un representante de figuras que está en un taller, un monjecito ahí que va y soba la lámina una y otra vez, ¿no? La telita con el óleo. Ya no tiene que ver con esto. El pintor se ha transformado en otra cosa más. Va más allá del propio lienzo, y también una invitación desde el ámbito filosófico del arte a que el espectador no se quede con una capa dada, ¿no? Como cuando ibas a la iglesia y el fresco te representaba un fragmento de la Biblia y tú pues ahí como un tonto mirabas y ¡ay, ahora entiendo la Biblia! O sí, esto es lo que pone, ¿no? Sino que tú, frente a esa obra desconcertante o aparentemente que no está clara, debes tener una responsabilidad de ir más allá, de abrir una puerta. Bueno, esto sobre el papel, luego la gente pues entendió que eso lo hace un niño o lo hace un tonto que vale millones y no se sabe por qué es, y se acabó la película. Tenemos también una representación vigorosa, muy masculina, violenta en ocasiones, ¿no? Respecto al lienzo. Eso también ha traído ciertas lecturas desde otros ámbitos, como hemos hecho al principio, y también pues nos puede recordar un poco, pues poner algún paralelismo en el contexto español a la pintura de Antonio Saura. Y digo Antonio Saura porque me parece que el pintor español representa muy bien esa especie de diálogo que hay a nivel internacional a través del arte, en cómo se fijan desde dos núcleos muy distintos a nivel geopolítico en una misma escuela, en una misma corriente. En la época que estamos hablando de Kooning, más o menos alrededor de los 50, Saura es un refrito, bastante refrito de lo que ha hecho Miró, de lo que han hecho los surrealistas, y en general está en esa corriente. Y posteriormente empieza a adquirir una materialidad muy a rebufo también de lo que veremos en el expresionismo abstracto americano, y esto mismo se va a ver en Tapies, ¿no? Como el propio gobierno norteamericano, a través de las propias galerías, como la de Martha Jackson y otros nombres, van a coger a artistas de otros contextos en los cuales les interesa posicionarlo políticamente alrededor del suyo.
Esto no quiere decir que el artista esté metido en aquello sí o sí, simplemente es un poco cómo funciona la tramoya de todo esto que llamamos arte oficial y lo que podemos colegir, que es lo interesante, cómo a través del arte, de una forma de confrontar el arte frente a lo que se ha hecho, cómo se relacionan desde un lugar o otro, cómo luego se acaban conectando obras similares y acaban pasando a la historia en lugar de otras, nos dice, ¿no?, qué está pasando en el mundo en aquel momento. Quién lleva la batuta, quién quiere decir qué mensaje se quiere dar a través de la propia obra artística que se encumbra o que se mete en un mercado, por ejemplo, y cuál queda olvidada, ¿no? Eso sería como ir a ver iglesias y pensar que no había otro tipo de arte que Cristos crucificados. Pues evidentemente sí, pero lo que nos queda pues es lo que se conserva a través de estos mecanismos. Y también porque al final volveremos a ver en este Saura abstracto figurativo esta misma esencia que es la que lo dará a conocer a de Kooning. Al principio lo he citado bastante, es la mezcla de figuración y abstracción. No olvidemos que estamos en plenos años 50 y que el expresionismo abstracto de pura cepa, de pedigrí, de Nueva York, está muy obsesionado con la abstracción. Lo hemos visto en Philip Caston, esos paisajes entramados pero que son totalmente abstractos, porque digo Philip Caston porque pintaba igual que la mayoría de gente más allá de los nombres populares que habían allí. Claro, pasan 50, 60, 70 años y aquí recordamos por lo que más nos puede interesar, lo más repetido, lo que se ha quedado en libros, pero en aquel momento, vamos, como ahora, hay 50.000 artistas haciendo la misma mierda, ¿no? Luego aquello se filtra, pero... Y casualmente digo Caston porque era uno de esos que no iban a pasar, solo que luego cambia el registro y va a ese lugar más caricaturesco o subvierte un poco ese propio expresionismo abstracto y acabamos viendo al artista pues ya consolidado con una identidad muy marcada que influirá tanto posteriormente. Pues bien, en de Kooning también vemos esa parte en la cual, aún estando dentro del contexto puramente abstracto de pintura, lo que le interesa a la peña es que lo mezcle con lo figurativo, que puedan ver representada esa figura distorsionada de las Venus prehistóricas, de las mujeres que hay ahí en medio, con esa sonrisa tan característica, como medio burlona, medio grotesca, medio del Joker, ¿no? Y que bueno, aquí, yo qué sé, es que aquí, si sacamos la varita freudiana aquí, ¿no?, le podemos dar un par de azotes y sacar mucha mierda de Kooning, ¿no?, a través de esta representación de la mujer en el arte. Pero yo qué sé, a veces llega un momento en el cual estas cosas se acaban confundiendo, tienen importancia por el relato que le podemos dar, porque es real, ya lo hemos dejado bastante claro, las diferencias que hay entre la posición del artista y la pareja del artista, que también es artista, de la representación de la mujer en el arte, pero que sin embargo creo que llega un momento en el cual en un artista que encima tiene problemas de alcoholismo, que está metido en la movida, no le dan tanta bola. Ya te digo ahora que esa gente lo que llegaba allí es que te vas dejando llevar, y aquello es lo que está de moda pintar, tú lo vas haciendo, ves a Gorky, hostia, cómo mola esto, le copias más o menos, te inspiras, ¿no?, en aquello, así funciona el arte, no está mal, y una vez llegas y dices, funciona, mira, encima te lo demandan, vas bien, vas dándole al drinking, no piensas mucho y vas repitiendo. Acudes a esa figura para ponerte a trabajar. Las obras tardas en hacerlas 1 año o 2, como le pasaba a de Kooning, entonces no te importa tanto lo que estás haciendo ahí, ¿no? Por eso también esa lectura un poco psicoanalítica, del subconsciente y tal, pero en el fondo muchos artistas de este contexto más tirando al abstracto no pensaban en nada de esto, sino que simplemente asumían su papel de artista que va al taller y tiene que hacer aquello que encima ya te has convertido en un profesional de esa movida, porque ya cuando pasan 10 años deja de ser una investigación intelectual en la cual tú estás ahí ilusionado haciendo cosas y pasa a ser un oficio, ¿no? Entonces tú cada día vas allí y machacas el pincel y ya ni te preguntas si aquello es una mujer fantasmagórica, devoradora de hombres o no sé qué, que te han dicho algunos críticos por ahí, o que bueno, pantochadas. El otro día estaba en una exposición también de Susan Baladón, que bueno, esto es un spoiler, vendrá un vídeo de la exposición que hay en Barcelona de Susan Baladón. Los textos, en serio, hay gente que se dedica a estudiar ahí 5 o 10 años de carreras de historia del arte que no sirven para nada para acabar haciendo esa basura, porque es basura, no tiene otro nombre. Pero bueno, volvemos a de Kooning. Bueno, de hecho acabemos con de Kooning, ya está todo dicho. A partir de aquí tiene idas y venidas de esta representación de la mujer así, Venus risueña con una agresividad abstracta alrededor. Luego también irá alternando con otro tipo de pinturas, pero más o menos irá por esta línea. Y quizá destacar un poco los primeros años, o ese previo a este contexto,
en el cual sus pinturas están muy dependientes de Picasso, de Gorky también, pero aún siguen siendo figurativas, reconocidas con unos planos marcados, que también son bastante interesantes, un poco más escasas en su obra, pero igual de interesantes. Hasta que ya al final llegamos a sus últimos años, ¿no? A partir de los años 70 más o menos, vemos una especie de obras un poco más limpias, un poco más poéticas, más sinuosas, con unas líneas que nos recuerdan bastante a las esculturas de Henry Moore, con el cual tenía una buena relación, y pues ahí debe estar también esa influencia. Desde el gobierno oficial le siguen sorbiendo el rifle, no paran de darle premios, el mercado lo sigue ensalzando, hasta que finalmente, a partir de los años 80, le diagnostican Alzheimer, y ya pues bueno, la propia enfermedad hará que, aunque esté en vida todavía, se corte su carrera, ¿no? Eso es algo muy típico también en el arte, especialmente en un arte tan relacionado con el poder y con la cuestión mercantil al final, que es que cuando el artista deja de poder producir, se vuelve un caramelo. Es una chocolatina a la puerta de la salida de un colegio. Y es aquí, con la misma frase que empezábamos el vídeo, que es cuando su obra empieza a valer millones y empieza a ver ese auge del mercado a finales de los años del siglo XX, donde su obra directamente es lo que es a través del mercado. Y como debate curioso, ese mismo mercado, y si todavía lo puedes ver a día de hoy, yo esto lo hago mucho, bueno, una época que lo hacía bastante, que era repelarme todos los archivos de subastas, porque es ahí donde se movía todo el arte del siglo XX, de las grandes casas, de Christie, Sotheby's, Phillips, etc. Pues bien, en The Kooning, bueno, por cierto, recomiendo hacerlo bastante porque en parte yo no lo hacía porque sea un friki del mercado, ¿no? Sino porque encontraba obras que no aparecen en ningún catálogo, que están acaparadas por colecciones privadas, que no salen nunca a la luz y que a través de estas subastas o estos archivos de subastas en muchas ocasiones se liberan o aparece un pantallazo de cuadros que no has visto en tu vida y que son interesantes. Bien, pues a través de este recorrido me di cuenta que sus obras más tardías, estas que he dicho que tienen formas más sinuosas, más onduladas, un poco más austeras, no se valoraban tanto a nivel económico. Y entonces, investigando más, parece que la crítica le achacaba que había dejado de ser el que era. Y esto me recordó mucho a Ernst Kirchner, joder. Es que perdón, que siempre os enfadáis cuando pronuncio. No, perdón, no, joderos. Ernst Ludwig Kirchner también le pasó lo mismo. Siempre fue valorado por la obra idealizada del contexto en el cual está en su prime, y luego todo lo demás que hacen no lo quiere nadie prácticamente, ¿no? Esas obras del final, con formas un poco también, de nuevo, pues más remarcadas, más con esos paisajitos, con esa especie de aproximamiento a un diseño más gráfico, no tan más estetizado, no tan expresionista, y esto mismo es lo que le achacaban a Willem de Kooning. Había gente que decía que no, porque como tenía un estado mental precario por el alcoholismo, por su vida o no sé qué, pero en el fondo es como esto también pasa en el arte. Muchas veces el propio mercado exige al artista que sea de una forma constante y perpetua y que no cambie, que se quede enmarcado en una especie de producción continua de mercancía del momento en el cual se le encumbra. Y si en este caso con de Kooning fueron esas mujeres distorsionadas, risueñas, con esas abstracciones figurativas descomunales, complejas, ¿no? Y coloridas, pues en el momento en el cual dejas de ser aquello, ya no se te valora ni se te quiere como artista. El artista intuye eso también cuando va produciendo, ¿no? Pasa aquí como cuando hago vídeos. Si yo, por ejemplo, hago un vídeo sobre arte, sobre un pintor conocido, tengo muchos views, la gente me quiere mucho, lo ve mucha peña, y entonces yo me pongo contento y tiendo a querer hacer otro de estos. Y si hago uno de literatura, Thomas Bernhard, o alguno sobre el olfato, o las investigaciones estas alrededor de la perfumería, el olfato que he hecho, no lo ve tanta gente y digo, oh, me pongo triste, ya no. No, entonces esto, de forma inconsciente, porque todos los que creamos es porque queremos sentirnos queridos o porque queremos ver cierto reconocimiento, reflejo en los demás, a través de las obras, pues entonces te condiciona de una forma u otra. Y esto en de Kooning se ve bastante, ¿no? Esa especie de fetichismo, ¿no? A través del mercado. Esto lo destaco, lo resumo así un poco de forma caricaturesca, porque en el fondo nos ayuda a entender el arte. Parece que llega un momento en el cual a de Kooning se le valora por la cantidad de millones en los cuales se ha vendido su obra a posteriori, y siempre enmarcado en un contexto idealizado en el cual se quita cualquier contexto artístico, cualquier investigación, cualquier cosa para reducir su obra a eso, a una obra que se produce y se introduce en un mercado. Y ya está. No hay nada más. Y en el momento en el cual eso deja de ser así, o deja de tener esas relaciones que pueden ser repetidas,
¿no? Porque incluso si una obra fuese tan única, tampoco serviría. Queremos acaparar la firma del artista a través de lo que se espera que se repita. Con esa premisa, con un universo artístico mediado únicamente por el mercado, lo que consigues es que toda la camada de artistas nuevos que te van saliendo sean meros rellenadores de ese mercado y que produzcan de esa misma forma, que no tengan interés por investigar nada más allá del planteamiento básico de un discurso de identidad como mucho, para aferrarte, ¿no? Pues mira, que nací negro, pues me cojo el de esto, ¿no? Que nací mujer y me gustan las tías, pues me cojo este otro discurso, y más allá de aquello, no casi condicionado incluso por las corrientes o las tendencias institucionales, acabas haciendo tu obra repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que no le interesas a nadie, cogen a otro muñequito y van jugando. Creo que esto no va a favor de lo que deberíamos entender como cultura o como arte. Y aprovecho para cerrar con esta reivindicación, un poco así improvisada o aventurada, que siempre meto de tapadillo, porque esto no es un canal divulgativo. Por si hay alguien aquí de nuevo, que lo sepa, no tengo ninguna responsabilidad divulgativa. Esto es fruto de mis investigaciones artísticas y es un proyecto totalmente egoísta pensado en mi obra, ¿no? Que intento perpetuar a través de estos canales contemporáneos para no convertirme precisamente en esto, en un pintamonas que no para de repetir los cuadros que quieren comprar y que tiene que vender porque si no, no puede vivir del arte de otra manera. Siempre a través de la pintura, porque sigue siendo a día de hoy ese rollito de lona que se puede transportar fácilmente y con el cual se puede lavar muchísimo dinero. Pues bien, espero que te haya gustado mucho este vídeo cortito, improvisado, así de tapadillo de The Kooning. En teoría el que tenía que salir hoy es o el de Susan Baladón o el de Egon Schiele, que está pendiente ahí para sacar esta semana, pero bueno, me apetecía. Para los que siguen el canal habitualmente, también volveremos al tema del olfato, de ese sentido olvidado por parte de la estética y la filosofía, que a través también de las investigaciones que hago para mi propio trabajo, trato de sacar a la luz aquí en el canal. Seguiremos o bien con el contexto del Renacimiento y el olfato y la perfumería, o nos lo llevaremos al siglo XX, para relacionarlo un poco con esa dialéctica entre el Moscú rojo y el Chanel número 5 y lo que había de fondo a través de la historia y de esas capas que hay entre los bastidores que son tan interesantes. Y también me gustaría que comentares aquí en la sección de comentarios qué os parece la obra de William de Kooning. Si te gustó también pues le puedes dar like, y si quieres seguirme en mis proyectos, como he comentado el del olfato, lo estoy compartiendo bastante últimamente lo que voy haciendo en mis redes sociales. Si buscas Alejandro Acosta, o aquí abajo dejo siempre los links en la descripción. También tienes esto en formato podcast en todas las plataformas. Y estoy haciendo ahora mismo acabando los trabajos que hice sobre el perfume de la antigua Medina de Fez, ¿no? Con esa base de oud, de animal, del cuero, con muchos almizcles animálicos y el contraste entre la menta, de los tés que hay alrededor de las calles, del agua de rosas y de las virutas del cedro del Atlas, ¿no? Con ese olor a barniz, a resina de madera tan pura, como contrasta con el sucio animal y el floral especiado, mentolado, bueno, un poco por ahí. Todo este proceso lo voy enseñando en las redes, y si no también en algún vídeo, porque estoy pensando para la gente más friki de este tema en hacer un vídeo alrededor del mito en la perfumería del oud, ¿no? Es una madera, una resina de una madera que ha estado muy de moda en los últimos años y que la gente creo que no acaba de entender qué significa en el perfume, ni cómo se hace, ni qué representa, ni si realmente se usa o no, ¿no? Que sé que mucha gente ya hoy en día sabe que no, que es mentira todo lo que se pone, pero a veces me da rabia porque, claro, cuando está haciendo el perfume, voy a poner las notas de oud o de oud, que llaman también al sándalo en Fez, por ejemplo, y ya se asocia a un tipo de perfumería incluso comercial que no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Al menos dentro de mi proyecto. Y bueno, me apetecería aclararlo. Sé que es un vídeo un poco muy friki, fuera del contexto del canal, pero bueno, me lo pensaré si lo hacemos para miembros o lo dejamos en abierto, a ver qué tal, si le interesa a la gente o no. También recordaros que os podéis suscribir o haceros miembros del canal por menos de €1, y hay vídeos siempre pues añadidos a los temas que hemos tocado. Y en cada vídeo, cuando me acuerdo, normalmente siempre digo que me he puesto un perfume, ¿no? Pues a través de lo que he leído para hacer el vídeo, o mientras lo voy grabando me he hecho algo, y siempre al final digo cuál es. Hoy es uno muy fácil, muy accesible para toda la gente que viva en este planeta, que es Zara Vibrant Leather Oud. Es una copia barata del Crita Ventus, uno de estos clones que se fueron haciendo, pero que no vale nada. Creo que cuesta 12 € en la botellita de 60 mililitros. No dura nada tampoco, pero no pasa nada. Quería un perfume que me durase 5 minutos, que me refrescase, porque todos los que suelo hacer yo trabajar son bastante concentrados, y ahora en verano con el calor que hace pues me cuesta hacer determinadas pruebas, ¿no? Ponte tú ahora el que he dicho de Fez.
Pues bien, pillé ese por 4 chavos y me lo voy echando todo el día como si fuese ambientador o desodorante. Súper refrescante, con un toque de madera al final, por eso que dicen de notas de oud, que en realidad ya os digo yo que no, que es un 0,01% de mucenone con un cedrámer o alguna molécula de madera para darle un toque más maderoso, pero ya está. Es muy recomendable para el veranito o el Vibram Leather normal, son perfumes muy efectivos que no valen nada, no duran nada tampoco, pero funcionan muy bien para el verano. Como siempre, en la perfumería se dividen para hombres o mujeres, pero esto trola, es una mentira, ¿no? Esto es puro marketing. Los perfumes son todos unisex. Un hombre que huela a jazmines, a rosas, a flores o incluso a algo atalcado, ¿no? Me parece fascinante y brutal. Yo lo hago, yo me pongo perfumes florales cuando me apetece salir incluso y llamar más la atención. Y al revés, una mujer que lleva un perfume de típico, yo que sé, masculino, de vetiver, de tabaco, o este mismo que dicen Vibram Leather así como para masculino. Mentira, imagínate eso, es fascinante, es maravilloso, huele mejor y haces un efecto sorpresa. ¿Qué es eso de que el olor tenga género ridículo? Pues bien, muchas gracias, llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.